¿Qué tal? Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a continuar con nuestro tema ya introductorio y conceptualización del derecho del trabajo, que previamente agotamos la semana pasada. Establecimos la semana anterior que, como una breve introducción, que el derecho del trabajo parte de esa condicionante de cómo fija el nacimiento de los principios fundamentales para proteger los derechos de los trabajadores. Por otra parte, que va a fijar un equilibrio entre los factores de la producción y otras condiciones que el derecho del trabajo necesita para establecer un cierto avance a la tecnología, establecerá un cierto avance a la interpretación de lo que ha sufrido esa tradicional relación de carácter laboral a lo largo del tiempo. También establecimos que de acuerdo con el concepto de derecho del trabajo, significa que hablábamos de estos parámetros también, de cómo en esta época el derecho al trabajo ha evolucionado y sobre todo con las reformas hechas a la Ley Federal de la materia, el 1 de mayo del año 2019 y el 20 de abril del año 2021. Hoy día las condiciones de subcontratación ya se han mejorado, ya están fijas en ciertas posturas para prohibir algunas prácticas en las cuales se consideraba esa desprotección de los derechos de los trabajadores propiamente dicho. Y surge este contexto específico ahora de la subcontratación de servicios especializados. Y en esta parte de la exigencia de las reglas expresas para el funcionamiento, va a establecer una mejora en el derecho de la subcontratación de servicios profesionales o de esa subcontratación que tienen algunas empresas que se llamaba outsourcing. Ahora bien, establecemos que dentro de la judicialización de los asuntos en materia laboral, hoy día ya están dejando de operar las juntas de conciliación y arbitraje, pero que también surgen los centros federales de conciliación y registro laboral. ¿Para qué? Para solucionar esos conflictos entre los trabajadores y patrones, pero que además se instauran los tribunales de justicia laboral en México. Y con ello va un nuevo auge hacia lo que es la nueva realidad que se representa a través, sí, del avance tecnológico, sí del avance de la tecnología de la información, sí del avance de la ejecución laboral en cuanto a los centros de trabajo, pero también un avance significativo en cuanto a la justicia laboral. Por ende, nosotros estableceremos que las relaciones individuales de trabajo tendrán siempre como ejes rectores a los sujetos centrales de la relación laboral, que en este caso surgirá de la figura del patrón con respecto del trabajador, una línea y una relación jurídica de carácter subordinado. Entre estos, reposicionar, redimensionar a las relaciones de trabajo es un aspecto relevante para quienes, para trabajadores y para patrones, que en este propósito de generar nuevas relaciones deben incidir a las sujeciones, situaciones y condiciones de mejora continua respecto de lo que es el trabajo eficiente y de lo que es el trabajo decente. Establecimos que dentro de la naturaleza jurídica y fundamento constitucional del derecho al trabajo, es el artículo 123 constitucional que se desprende la materia del derecho laboral como una parte del derecho social, ¿sí? Y que en adición a esto, históricamente, siempre la constitucionalidad va a establecer esas directrices de cómo las leyes van surgiendo a la postre y sobre todo elevar siempre al rango más alto esas categorías de las esferas jurídicas que van a equilibrar en materia laboral los factores de la producción respecto al capital y el trabajo, pero que por otro lado es un derecho consagrado de los trabajadores establecer las bases necesarias de acuerdo al 123 constitucional en ambos apartados, cómo estamos dimensionando y cómo estamos direccionando estas nuevas líneas del derecho laboral. Y sobre todo, que nosotros estableceremos que toda persona tiene derecho, sí, a un trabajo digno, pero que sea socialmente útil, que sea digno, que sea promovente y sobre todo creador de empleos para que en esa organización y estructura social se equilibren los factores de la producción necesarios y sobre todo se apegue al marco. Dentro de los trabajos y supuestos de derecho de la materia laboral, establecimos también la semana anterior que el trabajo tiene a fin, dentro de su naturaleza jurídica, pertenecer a un derecho social, a un derecho de clase, al derecho de la clase trabajadora, desde luego. Que por otra parte, estableceremos estos límites a la autonomía de la voluntad, de cuyas condiciones apuntalan a que no se debe renunciar
a los derechos primigenios del derecho al trabajo y que fundamentalmente corresponde al derecho al trabajo establecer orden público. ¿Para qué? Para que de acuerdo con las líneas y tratamientos de los mínimos y máximos protectores de la condición laboral, entendamos que surgen varias figuras como patrón, trabajador, las instituciones que hacen al derecho al trabajo, ¿sí? Que en este caso son el reparto de utilidades, los sueldos, los salarios, las vacaciones, las autoridades que regulan el derecho al trabajo, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios Sociales y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ¿sí? Del Infonavit, que es un organismo de fomento a la vivienda. Entonces, con base en esta condición también, el derecho al trabajo se debe establecer más allá de un basamiento o un acuerdo de voluntades. Se debe afirmar que de acuerdo con los pactos internacionales y la propia constitución política, el derecho del trabajo atiende a afrontar esas nuevas problemáticas y las exigencias de las nuevas competencias que se establecen en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los avances tecnológicos, la implementación de la inteligencia artificial y los sistemas de automatización y robótica, hoy día tenemos que estar mejor preparados y mayormente calificados para los puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Estableceremos entonces en la línea del curso cómo nosotros de la definición individual del conjunto del derecho al trabajo se refiere a ese conjunto de normas jurídicas que son relativas a la prestación de un trabajo personal, subordinado y sobre todo remunerado. Que el derecho individual del trabajo también establece principios, normas e instituciones que contienen las generalidades del aseguramiento de la salud y la vida digna de los trabajadores. Perdón, que durante el desarrollo de su actividad laboral se obtenga el nivel de vida decoroso que nosotros pretendemos darle la exigencia de las condiciones de trabajo, ¿sí? Que por otra parte, nosotros entenderemos que del nacimiento, la vida y la extinción de las relaciones jurídicas de trabajo, hay que poner en claro cuáles son los estatutos sobre las normas de días de descanso, de jornadas laborales, las vacaciones, el reparto del salario mínimo adecuado, el reparto de utilidades producto de los dividendos y ganancias que tienen las empresas en la microeconomía. Desde luego, qué derechos y sobre todo qué obligaciones surgen con respecto de los trabajadores y principalmente de los patrones. ¿De acuerdo? Entonces, establecimos también la semana anterior que la naturaleza de trabajo en cuanto a su fundamento constitucional nos dice que todas las personas debemos contar con un trabajo digno, socialmente útil, con un trabajo que en donde se promuevan la creación y la organización de los empresas, perdón, de los empleos, pero que también en relación al artículo quinto constitucional, el 123 establece la libertad al oficio, la profesión o la actividad que acomode meramente a mis intereses. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en esta condición, nosotros establecimos la relación del trabajo con otras disciplinas sociales y no sociales, que en este caso, de acuerdo a la clasificación del derecho positivo en México, el derecho del trabajo se va a ubicar en la rama del derecho social, junto con el derecho agrario y el derecho económico. ¿Por qué? Porque al ser un derecho social establece las directrices necesarias para que nosotros vivamos del trabajo mismo y sobre todo que esta parte de establecer a la economía también viene a constituir que nosotros somos materia prima para los centros laborales, que de acuerdo a nuestro trabajo, estas empresas deben moldear el objeto social de las empresas, pero que la economía también viene a ofrecer soluciones viables y sobre todo que de la mano del derecho al trabajo viene a consagrar la fuerza laboral importante en los centros de trabajo. ¿De acuerdo? Respecto de las fuentes de trabajo, entendimos que sus fuentes, sus principios y su fundamento constitucional establece que el trabajo es una rama del derecho que la hace única y diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque dentro de sus lineamientos legales establece que es un derecho social en constante expansión, en constante crecimiento, porque al establecer el mínimo de garantías, es un derecho que es irrenunciable y reivindica a los que hacemos la fuerza del trabajo en este país. Es de carácter social porque tutela y brinda, pero sobre todo protege derechos a las clases sociales o grupos que se consideran para el elemento jurídico vulnerables o en situación de desventaja respecto de otros.
que relativamente es una rama del derecho nueva. ¿Por qué? Porque es muy joven, porque el derecho al trabajo precede de movimientos civiles y muy tangiblemente la Revolución Mexicana de 1910. Entonces, en esta condición, nosotros vamos a buscar siempre el equilibrio de los factores de la producción para que en una situación de desventaja los trabajadores puedan enfrentar al patrón y sobre todo que tengan ese cúmulo de derechos tutelados por la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué? Para que basado en esta condición el patrón provea un buen empleo, el patrón provea surgimiento de nuevas tecnologías basadas en cada uno de los alcances y capacidades que tiene el trabajador respecto de sus elementos y responsabilidades. Que no se puede dejar de lado que el derecho del trabajo va a provocar cambios y sobre todo al buscar un movimiento continuo deberá siempre abarcar más profesiones en el hecho de querer conquistar derechos humanos para los trabajadores. ¿Sí? Obviamente el derecho al trabajo, al establecer un cúmulo de garantías que se establecen tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la propia Ley Federal del Trabajo, resulta ser irrenunciable todas esas categorías que establecemos del derecho al trabajo, muchachos. Entonces, nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos laborales, ¿sí? Es una posición de reivindicar a la clase trabajadora de acuerdo al artículo 123 constitucional, que ya oportunamente el maestro Todo Urbina dice que se debe tutelar y proteger, pero sobre todo intentar recuperar el valor de la fuerza de trabajo que representa en esta semántica jurídica los trabajadores respecto de las empresas. José Dávalos, que es otro laboralista, nos establece que el derecho al trabajo buscará restituir el uso, goce y disfrute de derechos, sobre todo de la clase que realmente ha sido explotada o que tradicionalmente es explotada por un sistema y modelo capitalista. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros vamos a establecer que el derecho al trabajo va a ser una condición subvaluada, perdón, que debe de entenderse que al subsistir la calidad digna del trabajador, debe representar mayores, pero sobre todo mejores beneficios para la clase trabajadora, que de acuerdo al surgimiento de sus instituciones, de sus normas propias del derecho, el trabajo es un deber de acuerdo a los principios de libertad, de igualdad, de estabilidad para el empleo y la aplicación de la norma más favorable para los conflictos que surjan respecto a materia del trabajo, pero que al establecer la suplencia de la queja, nosotros vamos a considerar que esa parte de estabilidad del empleo necesita considerar cómo la autoridad laboral va a establecer esas líneas de vigilancia, de cómo opera el derecho del trabajo respecto de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, con este breve preámbulo, sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde vamos a agotar cómo el derecho del trabajo generará esas relaciones individuales, pero también relaciones colectivas en materia del trabajo. ¿Sí? Vamos a establecer esas líneas de bipartita o tripartita de lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo y la relación jurídica en materia del trabajo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que establezcamos estas líneas de cómo el derecho del trabajo, al ser un derecho primigenio, un derecho privilegiado, siempre va a estar en expansión constante y siempre va a establecer esas condiciones de cómo vamos a trabajar respecto de la materia, ¿no? Bien, en esta condición, abogados, estableceremos que el derecho del trabajo ya, de acuerdo a su definición, establece ese conjunto de normas jurídicas que va a regular, sí, las relaciones entre trabajadores, entre patrones, etcétera. Ahora bien, de acuerdo a este esquema, ejemplificamos que la relación individual de trabajo, por definición, nos dice que existirá o se derivará de la prestación de un trabajo personal, pero que a su vez este trabajo personal debe ser subordinado de una persona mediante el pago de un salario. Para poder entender esta situación y esta definición de lo que hace la relación individual del trabajo,
Necesitamos comprender los elementos, tanto subjetivos como objetivos, y sobre todo, que de la figura llamada trabajador se va a desprender el verso, el patrón, y ahí se establecerá los sujetos de materia de trabajo, que de acuerdo a sus elementos objetivos, el trabajador ofrece una prestación de trabajo personal, pero a su vez en una línea vertical subordinada hacia una persona llamada patrón, que de acuerdo con el siguiente esquema estableceremos que de la relación individual de trabajo se va a derivar un contrato, un contrato por el cual esa persona se obliga a prestar a otra llamada al patrón el trabajo personal subordinado, pero a cambio de un salario remunerado. ¿Sí? El contrato individual, desde luego, como acto jurídico, deberá contener solemnidades, deberá contener requisitos de validez, deberá contener elementos de existencia. ¿Sí? Si bien el acto jurídico generalmente lo direccionamos a la materia civil, también aplica para la materia laboral, porque al establecer ese acuerdo de voluntades van a generar consecuencias de derecho y sobre todo que esas consecuencias de derecho per se necesitarán de los requisitos de existencia y sobre todo los elementos de validez. También estaremos especificando que la duración de trabajo se referirá al tiempo que la empresa desea que tú permanezcas en ese centro de trabajo o al o al momento en que tú desees permanecer en el centro de trabajo, ¿sí? Para lo conducente, estamos estableciendo que las duraciones de trabajo pueden ser por tiempo indeterminado, pueden ser por tiempo determinado o continuo, por obra o por proyecto determinado. Y que de acuerdo a la inversión del capital social que posee la empresa, nosotros podemos establecer esa duración de las condiciones de trabajo. Que de aquí se van a desprender ya los sujetos de, en materia laboral, que en este caso son los sujetos, el trabajador, el patrón, y al establecer la relación jurídica, nosotros estaríamos hablando de esos derechos, pero también obligaciones para ambas partes. ¿Sí? Dentro de la relación individual del trabajo, estableceremos que el artículo 20 de la Ley Federal nos dice que se entiende por relación de trabajo cualquier acto que le dé origen a una prestación, a un trabajo personal subordinado sobre otra persona mediante el pago de un salario. Si nos vamos a la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20 nos está hablando de las disposiciones generales y aquí se entiende cómo está esta naturaleza jurídica y esa base legal de la relación individual, que se deba entender como cualquier acto que dé origen a una prestación subordinada, personal, pero que se tiene que dar un pago de salario por esa prestación de servicios. Desde luego, de aquí se va a derivar con ese documento llamado contrato individual de trabajo, que en la formalidad y sobre todo en los estatutos del acto jurídico debe ser virtud del cual la persona prestadora de servicios se está obligando con un patrón a, mediante un pago, ofrecer sus servicios, proveerlos. ¿De acuerdo? Ahora bien, que dentro de la prestación de trabajo se referirá a lo conducente del párrafo primero del artículo 20, que el contrato celebrado entre trabajadores y patrones producen efectos recíprocos en cuanto a los aprovechamientos, en cuanto a los derechos, en cuanto a las obligaciones para ambas partes. Ahora bien, de acuerdo con esa definición que nos dice el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, nosotros establecemos que la definición no es del tanto imperativa porque no se necesita de un contrato de trabajo hológrafo, escrito y sobre todo rubricado para que haya efectos jurídicos de una relación de trabajo. Basta con el acuerdo de las partes de carácter verbal para que se origine ya la relación de trabajo, ¿sí? No hay necesidad de ese documento para establecer que el acuerdo de voluntades no necesariamente tiene que ser por escrito, pero si lo debe ser, tiene que ser tácito, tiene que ser eh, verbal, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, hay algunas empresas o hay algunos locales o hay algunos microempresarios que finalmente contratan a los trabajadores sin ese
documento llamado contrato individual, pero que en la práctica laboral se debe aceptar que los contratos son la base jurídica y sobre todo acorde a las garantías individuales en la Constitución Política de 1917. ¿De acuerdo? En ese contexto, dentro de la práctica laboral, se tiene que establecer que el trabajador también tiene derecho a recibir un trato digno, un trato humano, un trato que sea justo y que sea acorde a las garantías y sobre todo derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y la propia Ley Federal del Trabajo. Más aún, que nosotros no debemos existir bajo esa condición de un documento para ser protegidos y tutelados por las leyes mexicanas que en esta condición van a operar en la relación individual de trabajo. Por otra parte, Dávalos nos expone que el derecho del trabajo, a través de la no protección de acuerdo de voluntades, no significa que no deba de ser protegido el trabajo mismo, sino más bien que se debe de regular un intercambio de prestaciones. ¿Para qué? Para asegurar vida del hombre, la proporcionalidad de los trabajos de manera decorosa, de manera adecuada y sobre todo en apego a los derechos humanos, en apego a esos estatutos no solo de la propia Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política, sino también de la que se desprende de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, con relación en estos elementos, vamos a dar auge a los sujetos materia del trabajo que intervienen en una relación individual o en una relación más adelante, que lo vamos a ver, en una relación colectiva, que en esta parte son elementos objetivos también materia del trabajo, lo que es los documentos, las instituciones, las figuras que dan vida, no solo jurídica, sino también pueden dar vida procesal a aquellos conflictos de trabajo que vayan surgiendo, que se vayan suscitando a lo largo de la vida laboral. ¿Sí, abogados? Entonces, dentro del elemento objetivo de la relación de trabajo, se derivará que es una prestación personal y subordinada a cambio de un salario. Pero esa relación personal, nada, tiene que contener algunas precisiones. Si establecemos la condicionante de que es un trabajo personal, se debe obligar no solo a los patrones involucrados, sino también a los propios trabajadores a que sean los únicos en prestar un servicio con propiedad y sobre todo que de acuerdo a la naturaleza jurídica de la Ley Federal del Trabajo, este trabajo tiene que existir de acuerdo con un superior jerárquico. Esa subordinación tendrá que subsistir o quedarse en ese superior jerárquico que es el patrón o sus representantes. Y que en esta condición el patrón, los representantes, los jefes, los responsables de los centros de trabajo son los encargados de emitir y dictar órdenes, instrucciones, estatutos, y que sobre todo el trabajador debe aceptarlas y cuando más, cumplirlas en los tiempos establecidos que marquen los centros de trabajo, pero que también debe dictar dentro de esas órdenes la medida y el conocimiento de aptitudes, capacidades, estados en cuanto al estado de salud, el estado mental y sobre todo la condición en la que se encuentra ese trabajo. ¿Sí? Entonces, en esta parte, nosotros estableceremos cómo los patrones eh, deben condicionar mucho la relación de trabajo. ¿Sí, jóvenes? En esa condición nosotros vamos a establecer cómo va a ser la vida laboral para una persona que ha decidido adherirse a una relación laboral, adherirse a un contrato, adherirse a esas condiciones, no solo dentro de la teoría comunista, sino también dentro de la teoría social, dentro de esos tópicos que establecen los derechos y las obligaciones en materia del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa condición, obviamente, al surtir efectos la naturaleza jurídica en materia del trabajo, nosotros debemos comprender para qué necesitamos un documento hológrafo, para qué necesitamos un documento por escrito. De acuerdo a las aptitudes, capacidades
y actitudes que muestre aquel candidato para quererse adherir a una relación laboral, nosotros dentro de los elementos objetivos de la relación individual del trabajo, vamos a establecer que el trabajo es personal, que la prestación es subordinada y va a haber un pago mediante un salario mínimo, ¿sí? Un salario mínimo base, pero que ésta tiene que darse a cambio de un servicio prestado por el salario y que de acuerdo a las relaciones jurídicas en materia del trabajo, nosotros vamos a direccionar a veces otro tipo de relaciones jurídicas, como pueden ser el servicio social o las becas, como otra figura del derecho al trabajo subordinado. ¿Sí? Los prestadores de servicio social o los prestadores de prácticas profesionales en algunas instituciones públicas y privadas, si bien prestan sus servicios de manera subordinada, no son remunerados muchas veces con la parte económica. ¿Cómo van a ser remunerados? Pues a través de su carta de liberación, a través de sus documentos de prácticas profesionales, a través de la liberación de los servicios sociales. Que esto tiene mucho que ver con el artículo tercero y quinto constitucional que establecen esas condicionantes para aquellos futuros profesionistas que desean incorporarse a la materia laboral, para que vayan tanteando cómo es el espectro de lo que ellos han estudiado a lo largo de 3, 5, 6 años de licenciatura. ¿De acuerdo? De esta manera, dentro de los objetos jurídicos y sociales del derecho del trabajo, las relaciones jurídicas individuales, materia laboral, se tienen que dar con la existencia de una prestación personal, recalquemos eso, pero que también esa subordinación se debe dar mediante el pago de un salario para que se prehaga la presunción de que existe una relación jurídica en materia del trabajo. Para efectos de de la siguiente figura que forma parte de las relaciones individuales del trabajo, nos dice el artículo 20 de la propia Ley Federal del Trabajo que de esa relación se va a desprender un documento llamado contrato. Y aquí lo tenemos, que el contrato individual de trabajo, cualquiera sea la forma o denominación, es el documento que por virtud del cual y de acuerdo a su naturaleza contractual, una persona llamada trabajador se obliga a prestar a otra llamada patrón. Digo, esto no lo establece el artículo, lo estamos aquí concatenando, pero esa persona llamada trabajador se va a obligar a prestar un servicio personal subordinado a otra persona llamada patrón, sea persona física o sea persona jurídico colectiva, y que esta prestación de servicio se va a hacer mediante el pago de un salario, ¿sí? Entonces, vamos a establecer que conforme a la definición del contrato, no se necesita que se realice el documento por sí mismo, sino basta con la voluntad de las partes para establecer que hay una obligación y hay una relación jurídica. ¿Para qué? Para establecer una prestación personal, materia de ser que asalariado, ¿sí? Entonces, lo que señala el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo es esa presunción entre la existencia de un trabajo y la relación propia de lo que es el trabajo mismo, ¿sí? Si nosotros nos vamos al artículo 21, nos dice que se van a presumir la existencia del contrato y la relación del propio con respecto de la materia laboral, esas figuras que se van entre un trabajo personal y quien desea recibir ese trabajo personal, ¿sí? Entonces, en esta parte nos establece que la presunción de quererse adherir y someterte a las relaciones contractuales materia laboral, tú debes establecer esas líneas de cómo voy a trabajar, si me conviene, si no me conviene, en cuanto a la materia de sueldos y salarios, en cuanto a la materia de prestaciones de ley, en cuanto a la materia de vacaciones, o en su defecto, de reparto. ¿Sí, jóvenes? Bien, continuamos. Entonces, al respecto del artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, nos va a señalar que dentro de las condiciones, los contratos deben hacerse constar por escrito
y de acuerdo con lo relativo al artículo 26, que la falta de esa parte escrita que contiene las condiciones laborales no priva al trabajador de los beneficios que se otorguen por el hecho de subsistir una relación jurídica y sobre todo no liberan al patrón de las obligaciones conducentes. ¿Sí? Entonces, en esta parte vamos a revisar qué nos habla el estatuto jurídico aquí, nos cita aquí este documento. Nos dice que el artículo 23, el artículo 24, nos establece que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, como ya lo vimos, pero que los contratos para la relación individual no aplica el contrato colectivo, que más adelante vamos a ver. Pero que de acuerdo al artículo 25, nos dice que el documento llamado contrato debe ser constado por escrito y aquí nos marca los requisitos que debe constar: el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil y sobre todo la clave única del registro de población en relación con la ley fiscal respecto al registro federal de contribuyentes, tanto del patrón como del trabajador. Y desde luego el respectivo domicilio de ambas partes. En la fracción 2, que si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado, o bien por temporada, o en su defecto, se le va a otorgar una capacitación inicial por el tiempo que haya durado ahí, esta persona sí está sujeta a un periodo. Recordemos que hoy día las nuevas modalidades del contrato y sobre todo de la relación, de las relaciones laborales, establecen periodos iniciales de 30, 60 o contratos hasta por 90 días. Y que en esa condición del materia del trabajo, nosotros vamos a establecer si en ese lapso de tiempo el trabajador demostró tener aptitudes, conocimientos, habilidades diseñadas para el puesto que se está postulando y que se debe ocupar. Ahora, en la fracción tercera, pues nos dice que el contrato debe establecer los servicios o el servicio que se debe prestar y sobre todo especificando las tareas precisamente que se van a desempeñar o que se han de desempeñar dentro de la jornada laboral. Obviamente, el lugar o los lugares donde se deba prestar el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto de los sueldos y salarios, el lugar, perdón, el lugar, el día, y si es necesaria, la época de pago de salario, ¿sí? Hay empresas que te llegan a pagar por catorcena, otras por semana, otras por mes, y así sucesivamente. Esto ya será en atención a cómo establezca los parámetros de pago el patrón, porque de acuerdo con la fracción octava, la indicación de que el trabajador deba ser capacitado y adiestrado en los términos de los planes y programas que establezcan las empresas, esa disponibilidad que está en la ley tiene mucho que ver con pagos bien remunerados y sobre todo tiene que ver porque la capacitación tiene que ser pagada, muchachos. La capacitación tiene que ser dentro de los horarios de trabajo, ¿sí? Ahora bien, en la fracción novena nos dice que la parte de las condiciones de trabajo merecen días de descanso semanales, anuales, para efectos, se va a llamar esa figura jurídica de las vacaciones, que deben tener un reparto de utilidades producto de los dividendos y ganancias de la empresa, que deben converger entre el trabajador y el patrón para establecer qué otras condiciones en materia del trabajo en esa relación jurídica pudieran mejorarse. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, en la fracción décima nos habla de una designación de beneficiarios en concordancia con el artículo 501. ¿Para qué? Para que de acuerdo con el pago de los salarios y las prestaciones devengadas, cuando cause muerte el trabajador, sean sus familiares quienes cobren esos, eh, esos derechos que ya consagró el trabajador, ¿sí? Porque no por el hecho de que haya perdido la vida, significa que se hayan extinguido del todo sus derechos fundamentales. Cuidado ahí. Por eso esta fracción me detengo aquí como la designación de beneficiarios cuando ha fallecido el trabajador.
En adherencia al 501 de la propia Ley Federal del Trabajo, necesitamos encontrar esas condiciones, salvo buen cobro para las familias de las personas que han perdido la vida a manos eh, de condiciones a lo mejor insalubres, de condiciones inseguras, de condiciones que hayan propiciado ese fallecimiento. Pero la propia fracción 10 establece que, de acuerdo con 501, también son causales de designación de beneficiarios cuando se haya presumido que la persona ha sido desaparecido forzadamente a través de un acto delincuencial, que pueda ser, ya lo dije, desaparición forzada de personas o, en su defecto, alguna u otra materia susceptible de conducta delictiva. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros establecemos estas generalidades de la relación individual de trabajo, vamos a ver propiamente que el contrato, al establecer sus elementos esenciales y jurídicos, debe constar, cuando menos, del nombre, perdón, nacionalidad, edad y condición sexogenérica, estado civil y domicilio del trabajador, pero así del patrón. Determinar el tiempo por el cual va a durar la relación de trabajo. Especificar los trabajos, servicios o bien derechos y obligaciones detalladamente. ¿Para qué? Para establecer las cláusulas y qué implicaciones pueden tener o deben tener esas cláusulas. ¿De acuerdo? Ahora, que en esta parte también el trabajador debe, no solo debe estar obligado a desempeñar un trabajo adecuado, sino que, de acuerdo con sus aptitudes, actitudes, su fuerza física, el estado mental o cualquier otra condición general, debe ser objeto protector de la empresa para ese trabajo. O sea, la empresa está obligada a cuidar tu salud física y tu salud mental, sí o sí. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto lo marca el artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo. Nos regresamos un poquito aquí a lo que establece el artículo 24, 25 y específicamente 26, que la falta de escrito o de documento escrito bajo los parámetros del artículo 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que se deriven de las normas de trabajo y de aquellos servicios prestados. Por lo tanto, el patrón tendrá esa obligación de reconocer la relación individual entre su trabajador y sus negocios jurídicos. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos al artículo 27. Nos dice que quien no hubiese determinados servicios que deban prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar el trabajo que desea compatible de acuerdo a sus fuerzas, aptitudes, actitudes y sobre todo del estado y condición eh, emocional, desde luego, física, psicológica, para que se formen el objeto social de la empresa y sobre todo el establecimiento de la contratación de trabajadores. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esta parte, el derecho al trabajo también nos dice que el contrato debe contener en qué lugar se va a prestar el servicio, la duración de la jornada de trabajo, la forma, el monto y las condiciones de pago por los salarios, perdón, por los servicios prestados, el día y el lugar del pago del salario, porque muchas veces las empresas ahora con estas nuevas modalidades ya no te pagan los centros de trabajo. Hoy día basta con que tú hagas una transferencia electrónica y tu dinero ha de caer a tu cuenta personal. ¿De acuerdo? Aquellas cláusulas en donde se somete el trabajador a obedecer capacitación, adiestramiento dentro de los horarios designados por la empresa y otras condiciones de días de descanso, vacaciones, aguinaldos, PTU, entre otras prestaciones básicas de ley y pudieran ser superiores. Ahora, por definición, el contrato nos dice que es un elemento importante dentro de una relación jurídica en materia laboral. Sin embargo, que no es indispensable. ¿Por qué? Porque la ausencia del documento impreso, hológrafo, no es causal de renuncia por parte del trabajador para los beneficios que le otorga la propia ley federal del trabajo y sobre todo que el patrón no puede ser omiso para recibir esos servicios y principalmente remunerarlos. ¿Sí, jóvenes? Ahora,
Esta parte de la duración de del trabajo, de las relaciones de trabajo, tiene mucho que ver con lo referido al artículo 35 de la propia ley. Comenta, ¿sí? El capítulo 2 referente de las relaciones individuales de trabajo, nos establece la duración de las propias, ¿no? Y nos dice el artículo 35 que el trabajo puede ser por obra o por tiempo determinado, que hay trabajos por temporadas, de acuerdo a las épocas del año que estamos viendo, pero que también esas relaciones pueden ser por tiempos indeterminados, que pueden estar y deben estar sujetos a prueba y a capacitación inicial, intermedia y quizá hasta final. Algunas tiendas departamentales operan bajo este esquema porque capacitan a su personal antes de ingresarlo a la fuerza laboral, a fuerza productiva. Pero de acuerdo con los señalamientos que nos hacen cada una de las modalidades del contrato, nosotros adoptaremos la que más nos favorezca. En el primer supuesto, el contrato por obra determinada, nos dice que solo se contrata al trabajador para que cumpla específicamente la conclusión o terminación de una obra específica, que con independencia del tiempo que se lleve para realizar tales actividades, la Ley Federal del Trabajo nos establecerá el tipo de relación que se marca para esa condición determinada, pero que de acuerdo a la exigencia se deben privilegiar esos derechos fundamentales de la relación jurídica en materia de trabajo. Un ejemplo de un contrato por obra determinada, pues pudiera ser que un grupo de 15 trabajadores son contratados para la construcción de un edificio. Ellos generalmente trabajan por obras, o sea, se van a diversos centros y cuando concluye la obra, ahí puede concluir su estadía en ese centro de trabajo. ¿De acuerdo? El segundo supuesto nos habla de un trabajo por tiempo determinado, que de acuerdo a la naturaleza del artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que estos señalamientos van a surtir efectos solo durante el tiempo específico y limitado que se haya prestado los servicios. En esta parte, si trabajo fue hecho por un mes, pues un mes durará y te vas, ¿de acuerdo? Por eso, el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula en tres fracciones o en tres de sus fracciones cuál es la naturaleza del servicio que se ha de prestar, cuándo se tiene por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador o en los casos que la propia ley proponga y prevea para que tanto trabajadores como patrones tengamos esta línea de cómo establecer los parámetros que mejor nos favorezcan. Nos dice el análisis de la fracción primera del artículo 37 que solo han de ejemplificarse trabajadores que son contratados, por ejemplo, de acuerdo a la naturaleza del servicio, estas temporadas navideñas, ¿no? Por ejemplo. Ese es un claro condición de cómo la relación individual puede durar nada más por la temporada. Es decir, la temporada puede empezar a finales de noviembre y concluir el propio 1 de enero o el día 2. Mentira que se prolonga nuestra parte. Simple y sencillamente estos tipos de trabajadores son contratados por almacenes y tiendas navideñas o tiendas departamentales para cubrir las necesidades por un alto volumen de ventas que se ofertan en ese periodo. ¿Me explico? Ahora, en esta parte, al término de esta temporada, diciembre, febrero, pues será consideración del patrón mantener a la fuerza laboral o, en su defecto, despedirla con sus respectiva tutela de derechos fundamentales y laborales en materia de trabajo. ¿Sí? Entonces, en esa parte nosotros tenemos que ser muy precisos porque la segunda fracción nos establece que cuando se tenga objeto por sustituir temporalmente a otro trabajador, esto de repente tiene que ver con las incapacidades que asumen algunos trabajadores. Y sobre todo, si se trata de cubrir alguna incapacidad, pues el trabajador pues ya está consciente desde el momento cero que esa trabajadora puede regresar hoy, puede regresar mañana, puede regresar en unas horas, y finalmente pues uno queda a disgusto y queda en descontento, ¿no?
Pero bueno, finalmente nosotros estableceremos estas partes de cómo cubrir esas incapacidades temporales de los trabajadores y sobre todo cuando se trate de casos de embarazo, cuando se trate de alguna prisión preventiva o bien cuando se hayan cubierto esas temporadas de capacidad, pues los trabajadores deberán establecer eh, que al regreso del trabajador titular del puesto, pues nosotros habremos de concluir la actividad laboral. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay contratos laborales por tiempos indeterminados. Como lo hablaba hace un momento en la sesión, hoy día las modalidades de los trabajos o de las contrataciones para los centros de trabajo constan de contratos temporales. Y una vez que tú has cubierto esa temporalidad, una vez que tú has eh, determinado que conoces y posees los conocimientos, las aptitudes para ocupar ese puesto de trabajo, el patrón te puede contratar ya de manera indeterminada, ya de manera permanente, ¿de acuerdo? Entonces, en esta condición, se debe especificar que las relaciones de trabajo sí pueden estar establecidas con una duración distinta a cada uno de los supuestos que se hayan planteado, pero que en el momento de que un tiempo ya sea indeterminado, el trabajador debe saber cuándo inicia su trabajo, pero no sabe cuándo va a concluir esa fecha de expiro contractual. Ejemplo, si yo, Pedro N., me contrato con la empresa eh, de refrescos Tutti Frutti SASB, mi contrato será por tiempo determinado, porque a lo mejor la refresquera solamente requiere personal para sacar X lote de bebidas. Pero si Pedro N. en ese periodo de renovación de mes con mes demostró tener aptitudes, conocimientos, acudió a las capacitaciones, pues tengan la certeza que Pedro N. va a ser contratado porque resultó ser un magnífico elemento para el. Entonces, en esta condición, Pedro N. ya está dentro y sabe que va a entrar a trabajar el próximo lunes 6 de octubre del 2025, pero no sabe cuándo va a terminar su vida laboral de acuerdo a su trabajo, a menos que sea por causales de renuncia voluntaria, rescisión de contrato o, en su defecto, despido justificado. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo ahí? Ahora, que de acuerdo a las relaciones de trabajo que se establezcan por los tiempos indeterminados, algunos casos podrán ser excepcionales al establecer que la relación por tiempo u obra determinada se pueda fijar en los casos que permita la ley federal del trabajo. ¿Para qué? Para ampliar esa renovación de, de derechos y obligaciones en materia de el trabajo. ¿Sí, jóvenes? Bien, entonces, si estamos estableciendo que esas condiciones de trabajo ya por tiempo indeterminado, algunas condiciones excepcionales para el establecimiento de esas cláusulas, materia del contrato, deben ser expresamente permitidas, fijadas y determinadas, tanto por la Ley Federal del Trabajo como por los contratos expresamente. Entonces, en esta parte del artículo 38 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que para establecer otro tipo de relación, de acuerdo a la inversión del capital determinado, solo se debe permitir la expropiación de algunas minas cuando carezcan de minerales costeables o que esas minas estén en restauración o paradas. Este es un ejemplo que aquí se pone para que nos vayamos entendiendo cómo opera la inversión del capital material del trabajo determinado. Ahora, que no importa esa temporalidad para realizar la actividad. Sin embargo, como les dije, también aplica que, que el trabajador sí va a generar ese derecho de explotación o restauración como tal, no genera ganancias. ¿Por qué? Porque continuar con una relación de trabajo que se ha desgastado
esa parte de relación inicial ya se queda hasta cierto punto vacía, ¿de acuerdo? Ahora, que dentro del principio de estabilidad para el empleo, los contratos de la mano de la naturaleza jurídica de las relaciones individuales de trabajo tienen que garantizar permanencia y sobre todo que sea más o menos duradera para quién, para el trabajador, porque siempre el trabajador va a estar en ese grado de desventaja respecto de lo que se desea y lo que se pretende para el centro de trabajo. El trabajador siempre va a estar en esa línea de supervisión y sobre todo que nosotros debemos de mantener las aptitudes y las actitudes adecuadas para que los patrones nos den permanencia en los centros de trabajo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esa inteligencia no será, en términos del artículo 38 de la propia Ley Federal del Trabajo, establece que mientras subsista esa relación jurídica materia del trabajo y que de acuerdo de permanencia, si el trabajador eh, demostró tener conocimientos, demostró tener lealtad, demostró tener buena probanza para el centro de trabajo, pues es obligación del patrón mantenerlo y contratarlo, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros estableceremos qué sujetos intervienen en una relación jurídica de materia individual. Bueno, como lo vimos al principio del mapa, los sujetos que intervienen en la relación jurídica de carácter individual son directamente los que se identifican como trabajador y como patrón. Ajá. Que a lo mejor el patrón pudiera condicionar sus modalidades a través de sus representantes o incluso puede hacer uso de un intermediario para la contratación, como lo habíamos visto ya en el preámbulo y como lo vimos la semana anterior. Esas empresas llamadas o malamente llamadas outsourcing ya no operan en este tema de materia laboral, de acuerdo a las reformas hechas en la Ley Federal del Trabajo. Pero sí siguen persistiendo empresas bien constituidas, jurídicamente establecidas en cuanto a sus elementos normativos, que permiten a nombre de las empresas seguir contratando más personal y sobre todo amparar los derechos laborales de los trabajadores. ¿Mm? Ahora bien, el siguiente esquema nos ejemplifica cómo está la relación de los sujetos de trabajo de acuerdo a una condición individual. Que el patrón puede ser representado, representante o bien que el trabajador linealmente va a estar subordinado al patrón y en su defecto, que el patrón puede hacer uso de algún intermediario para poder contratar a la fuerza laboral. ¿De acuerdo? Obviamente, estas empresas deben estar en apego a lo que marcan los cánones de la Ley Federal del Trabajo y de la propia Constitución Política. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a establecer paso a paso los conceptos de trabajador y de patrón. El trabajador nos dice el artículo octavo de la Ley Federal del Trabajo que es esa persona física que va a prestar sus servicios a otra persona física, moral o jurídico colectiva a través de una relación de trabajo personal y recalco, subordinada, y que en apariencia deberá ser remunerado a través de una figura llamada salario diario. Entonces, en esta condición, estas precisiones del artículo octavo se analizan desde el punto de vista de la doctrina. ¿Por qué? Porque el trabajador no podrá ser una persona moral, en el entendido que las personas morales son entes ficticios integrados por personas físicas
que van a unir sus esfuerzos, sí, para crear fuentes de trabajo, fuerzas laborales, pero que la persona física solamente tiene esa calidad de trabajador, ¿de acuerdo? Las personas morales o colectivas, al ser entes ficticios, pues no poseen psique, no poseen mente, no poseen cuerpo. Entonces, hay que entender que el trabajador no puede ser una persona moral, que el servicio que preste ese trabajador tiene que ser personal, no puedes mandar a representantes a cumplir con tus obligaciones, que el trabajador está obligado dentro de la jornada y horario laboral a realizar su trabajo encomendado, que le han encomendado, que dentro de esta subordinación, el patrón, aquí sí cabe la posibilidad, pueda ser una persona física o bien una persona moral o jurídico colectivo, ¿sí? Ahora, dentro del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce cuáles son las categorías de existencia para los trabajadores de confianza, porque esa es otra figura y otra modalidad del derecho al trabajo. Cuando aplica a los trabajadores de confianza, son personas que ya no están subordinadas, jóvenes. Son personas que ya rebasaron la edad límite o la edad en cuanto a capacidades físico-motoras para poder desempeñar las actividades. Pero que en esta condición los trabajadores establecerán qué categorías instituyen, pues, ¿sí? Y sobre todo, que los trabajadores de confianza ya están en el nivel de la toma de decisiones. Están en el nivel casi a la par de los propietarios de las empresas o también llamados patrones. ¿Mm? ¿Cuáles son las funciones de los trabajadores de confianza? Lo acabo de decir, con condiciones de puestos directivos, puestos de mando, de inspección, de vigilancia, de fiscalización en cuanto a la materia económica, financiera, eh, de recursos humanos, de esa parte de la empresa. Y sobre todo, esas actividades que realizan los directores y en general los trabajadores de confianza, tiene que ver con esa directividad del patrón. Ujú. Es decir, ellos les van a rendir cuentas directamente al patrón. Y que dentro de la toma de decisiones se les permita remover a personal, invertir quizá en la fuerza de trabajo, invertir en la fuerza de capitales, si es que la empresa lo requiriera y lo necesitara. Entonces, en esta parte, los trabajadores de confianza, al estar íntima y cercanamente vinculados con el patrón, comparten los fines del propio patrón, comparten los fines para que el patrón haya creado la empresa. ¿Me explico? Y que en esta parte el trabajador de confianza solamente va a tener el debido importancia de las actividades que realiza. ¿De acuerdo? Bien. El patrón. El concepto de patrón nos dice el artículo décimo de la Ley Federal del Trabajo, que es esa persona física o moral o jurídico colectiva que va a utilizar, de acuerdo en términos de la ley, los servicios personales y profesionales de uno o varios trabajadores. ¿Sí? Que de acuerdo con la observancia de la definición, el patrón, repito, puede ser una persona física o moral, pero que el patrón puede constituirse para contratar personal, para la toma de decisiones, para el establecimiento de una armonización en los centros de trabajo. ¿Vamos bien? Ahora, que en este contexto, Juan Pozo nos dice, citado por el maestro Néstor de Buen, que también se le conoce al patrón bajo los sinónimos de empleador, empresario y que es esa persona que va a dirigir la vida laboral de un tercero, que va a dirigir la vida laboral de acuerdo con las capacidades, las dependencias y sobre todo el trabajo hecho por la fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para que mediante la remuneración o la retribución
sea pagadero ese trabajo que ya he realizado. ¿De acuerdo? Algunas de las figuras que representan al patrón, en términos de la propia Ley Federal del Trabajo, pudieran ser los intermediarios, es decir, esas personas que intervienen bajo la subcontratación para captar capital humano y enviarlo a los centros de trabajo, pero no les pagan los patrones de esos centros de trabajo. Ahí se hace la aclaración cuando se hacen los servicios de subcontratación. El patrón o la empresa pagará por los servicios de alguna consultoría, de algún despacho que esté captándole materia de capital humano. Y el patrón pagará por esos servicios. Pero el patrón no les paga a esas personas. Son las empresas de subcontratación o subrogación quienes deben cubrir los sueldos y salarios de estos trabajadores que están a su servicio, pero que están prestando eh, otros servicios en otras empresas. Y que estas empresas están en el centro laboral de donde fueron contratadas. Entonces, obviamente, estas empresas en la actualidad, pues sí, al ser intermediarios, tienen toma de decisiones de acuerdo a que eh, hagan filtros, posicionen candidaturas laborales, hagan procesos de reclutamiento y selección de personal, que finalmente les paguen a sus trabajadores y sobre todo que al ser intermediarios se hacen responsables de la conducta, el comportamiento, el aprovechamiento y sobre todo la aptitud y la actitud que haya demostrado ese trabajador a lo largo de la vida laboral. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí se va a relacionar como una especie de obra determinada esta relación del tipo civil o mercantil que las empresas quieren determinar. O en su defecto, que si hay una relación laboral directa, es el empleador, el patrón o la empresa de subcontratación quienes tomarán las riendas necesarias para la toma de decisiones sobre ese empleado. ¿De acuerdo? Ahora, el patrón, desde luego, pues puede tener varios representantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el patrón es un ente ficticio integrado por personas físicas llamada persona moral y que al no tener existencia física, corpórea, pues necesitan de representantes que ejerzan las funciones en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Sí, ahorita lo checamos. Este artículo 11 nos establece cómo van esas condiciones de los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejercen funciones en la toma de decisiones, pero que deben ser considerados representantes del patrón. ¿Mm? O sea, si estamos hablando que el artículo 11 especifica quiénes han de ser considerados como representantes del patrón, no nada más las empresas de subcontratación, sino también en las propias empresas, como parte de la fuerza de trabajo, el patrón puede nombrar a gerentes, puede nombrar a administradores, puede nombrar a subdirectores, directores, jefes de departamento. ¿Para qué? Para que de acuerdo al grado de competencia que se tengan, velen por las condiciones óptimas del centro de trabajo, pero también velen por las condiciones óptimas de acuerdo a los derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Mm? Obviamente, del concepto de trabajador, el trabajador siempre tendrá que estar obligado a cumplir las decisiones, las encomiendas de las personas que realicen funciones de administración o dirección de la empresa cuando ésta se requiere. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la modalidad de el representante del patrón, se establece que hay una distinción entre empresa y establecimiento, pero que en términos de la Ley Federal del Trabajo se debe entender que las empresas al ser entidades económicas, es donde se produce, en donde se distribuye el efecto del consumidor final a través de los bienes y servicios de intercambio, se establece que hay una técnica como parte de una sucursal, pero también que hay una sugerencia para la forma semejante de cómo se está integrando y contribuyendo los fines de la empresa. Esto en términos del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿qué es el patrón sustituto como parte de los sustitutos del patrón?
El patrón sustituto no se encuentra definido expresamente en ningún artículo de la Ley Federal del Trabajo, pero se puede relacionar su posible existencia dentro del artículo 41 de la ley en común. Vámonos a ver el artículo 41, a ver qué nos dice. Aquí está. Nos dice que la sustitución del patrón no debe afectar a los intereses, ni mucho menos a las relaciones de trabajo que se tengan con esa persona y la empresa, ¿sí? Que de acuerdo con la figura del patrón sustituto, solamente debe ser solidariamente responsable por el nuevo de sus obligaciones, pero que estas derivadas del trabajo y la ley se deben hacer algo que se llama la fecha de sustitución, para que en esa inteligencia, en el término que marque el propio artículo, que es de 6 meses, se contará a partir de la fecha en que fue puesto a subasta ese vehículo. ¿Perdón? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, que en esta condición, ese vehículo conducente de la relación laboral debe tener los mismos efectos de los patrones. Y sobre todo, que para que surta efectos la sustitución patronal al utilizar ese vehículo materia de la relación laboral, necesitará del objeto de la empresa o establecimiento para que el patrón sustituto haga las funciones necesarias y conducentes del patrón general. ¿Sí? Entonces, nos dice este estudio del artículo 41 de la de la LFT que la sustitución del patrón no debe afectar a las relaciones de trabajo o de las empresas, mucho menos de los establecimientos, pero que los patrones sustitutos deben ser solidariamente responsables con ese nuevo establecimiento de obligaciones y derechos derivadas propias de la ley del trabajo. Y sobre todo, que se deba tener eh, por fecha de sustitución hasta un término de 6 meses para que se subsista únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Entonces, esa sustitución del patrón va a corresponder, desde luego, a la figura de la subrogación personal, que es una de las formas que nuestro derecho mexicano ha aceptado como una forma de transmitir obligaciones. Y en esta condición, jóvenes, el periodo de inicio de la responsabilidad compartida entre el patrón y el sustituto, o bien entre el patrón sustituido, debe contarse a partir de la fecha en que se dio aviso al centro de trabajo, al sindicato si es que lo hubiere, o en su defecto, a los trabajadores de la sustitución. ¿De acuerdo? Por tanto, la sustitución sí requiere de un nuevo patrón, pero ese patrón adquirirá las obligaciones y derechos contractuales establecidos desde el momento en que se impacta la vida laboral. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con esta parte de lo que son, de acuerdo al programa operativo, de lo que es esas relaciones individuales. Pero también surge una figura llamada relación colectiva, que eso lo vamos a ampliar más adelante. Pero para efectos ahorita de ejemplificarles un poco lo que vamos a ver respecto de estas relaciones colectivas de trabajo. Si bien establecíamos que hay un contrato individual para las relaciones individuales, valga la redundancia, pues al establecer relaciones colectivas de trabajo, nosotros vamos a establecer lo que se llama contrato colectivo o bien contrato legal. ¿Sí? Y que en esta parte, de acuerdo a los contratos colectivos, también se referirá a ese acuerdo de voluntades entre no nada más un trabajador, sino que aquí ya se hace un derecho de asociación llamado coalición y que las coaliciones puedan establecer sindicatos y que los sindicatos puedan establecer federaciones, confederaciones, etcétera. Repito, en estos momentos no voy a ahondar en el tema porque eso viene en las siguientes unidades, pero que el contrato colectivo de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un sindicato de trabajadores y uno o más patrones.
que desde luego va a obtener el establecimiento de condiciones de trabajo de carácter aplicativo a una o varias empresas o establecimientos. ¿Mm? Esta es una de las modificaciones que surte efectos respecto de la materia laboral en la elaboración de contratos. Ahora, que el contenido del contrato deba tener vida jurídica al momento de celebrarse, que especifique la vigencia con las respectivas prórrogas o las revisiones que marque la Ley Federal del Trabajo para subsistir ese mismo documento, pero que también tiene una terminación y sobre todo que hay cláusulas especiales en la materia colectiva contractual. Una de ellas es la cláusula de admisión, otra de ellas es la cláusula de exclusión, que eso igual lo vamos a ver más adelante cuando veamos ese tema. ¿Mm? Ahora, que también estos contratos colectivos de trabajo me van a dar el derecho de tener una antigüedad respecto de vacantes o respecto de promociones y ascensos, porque a lo mejor dentro de ese sindicato también participarán mi familia, puede tener antigüedad o debe tener antigüedad los años que lleva sindicalizado. ¿Mm? Ahora, por contratos de trabajo se entiende que es por objeto de estudio y naturaleza jurídica el mejoramiento y la defensa de las condiciones de trabajo, pero que esto lo estipula una figura de asociación llamada sindicato, y que en esa diversidad los sindicatos deben llegar a materializar los objetivos trazados para lo que fueron creados, pero que en lo conducente se deben establecer contratos colectivos de trabajo porque todos los trabajadores deben estar de acuerdo en las condiciones que se ha creado esa figura jurídica en materia laboral. Ahora, el diccionario jurídico mexicano va a definir el contrato colectivo como sí un acuerdo al que van a llegar un grupo de trabajadores. O sea, ya no estamos hablando de un solo trabajador. Aquí es la segunda modalidad que se hace del contrato colectivo con respecto del contrato individual, que vamos a establecer un acuerdo al que va a llegar un grupo de trabajadores, pero que esos trabajadores son representados por alguna organización sindical que cuentan con un patrón o un grupo de patrones. ¿Mm? Pero que ese contrato colectivo va a estar direccionado con algún sector o alguna empresa o alguna industria que dentro de la característica económica distribuya, produzca bienes y servicios, materia del trabajo también, pero específicamente ciertas materias. ¿Ok? Ahora, que para establecer las condiciones contractuales del contrato colectivo, se necesita que sea servicio subordinado para quienes, para los trabajadores. Y que los segundos, es decir, patrones, acepten las obligaciones de naturaleza individual y social mediante la consignación de aquellos beneficios y compromisos recíprocos. Y sobre todo, que ese ajuste de beneficios y servicios para las partes va a desarrollar mejores servicios de los trabajadores. Va o debe más bien mejorar las condiciones, no solo contractuales, sino de vida digna. ¿Ok? El artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo nos norma el contrato colectivo y nos dice que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos, entre uno o varios trabajadores o bien entre uno o varios patrones, con objeto de establecer mejoras a las condiciones que se están prestando en los centros de trabajo. ¿Sí? ¿Qué elementos del contrato colectivo tiene que tener? Casi los mismos que el contrato individual. Por un lado, que es un acuerdo de voluntades. Por otra parte, que es celebrado aquí. Tercera modalidad, respecto del contrato individual, que el contrato colectivo va a ser celebrado entre sindicatos, coaliciones, federaciones o confederaciones de trabajadores con respecto de uno o más patrones. ¿Mm? ¿Que va a regular las condiciones de prestación de los servicios? Sí, y sobre todo,
que el contrato colectivo puede o debe ser aplicable no nada más a una empresa, sino a más empresas o establecimientos. Entonces, de acuerdo con la naturaleza jurídica y la teoría contractual de los contratos, el contrato colectivo siempre va a ser aplicable a todos los trabajadores de las empresas o establecimientos, sean o no sindicalizados. Por eso les digo que aquí está la cuarta modalidad. A diferencia de un contrato individual, el contrato colectivo sí te va a dar beneficios, seas o no seas sindicalizado. ¿Mm? Y sobre todo, que no puede dejar de aplicarse a todos por igual. Sin embargo, siguiente modalidad de los contratos. Los trabajadores de confianza no pueden firmar contratos colectivos. Está prohibido. Porque se supone que sus prestaciones y percepciones salariales pues son mejor que las de un contrato individual de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, el contenido del contrato colectivo está en términos del artículo 391 y estas son las condiciones que debe contener. Voy a darle nada más lectura rápido para que ustedes lo tengan presente. Nombre y domicilio de los contratantes, qué estipula las empresas, establecimientos a los que va dirigido ese contrato, la duración, desde luego, por expresión de tiempo indeterminado o por obra determinada, los horarios, días de la jornada de trabajo, los días de descanso obligatorio, las vacaciones y el monto de los sueldos y salarios. Ahora, que en este caso también debe contener cláusulas relativas a que el trabajador sindicalizado reciba capacitación y adiestramiento dentro de los horarios que la empresa estipule. Y sobre todo en la fracción octava, aquellas disposiciones en materia de capacitación o adiestramiento inicial que requieran para ingresar los nuevos candidatos, los nuevos trabajadores a los centros laborales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se busca resaltar con los contratos colectivos? Pues ese establecimiento de las condiciones mínimas para mejorar las condiciones del trabajador. Y sobre todo, que al establecer esos contratos, nosotros vamos direccionando cómo trabajar, qué nos conviene, qué es más favorable, ¿sí? Nosotros vamos mejorando esas líneas de cómo el contrato colectivo mejora las condiciones específicas. Desde luego, tanto el contrato colectivo como el contrato individual tienen condiciones de suspensión de las relaciones laborales. Pero específicamente la suspensión de relaciones laborales la tiene más recargada lo que es el contrato colectivo, porque al tener mayores beneficios, derivará en mayores alcances jurídicos. ¿De acuerdo? A ver, en esta condición establecemos que la relación de trabajo se entiende por cualquier acto que le dé origen a una prestación del mismo, que ese trabajo debe ser subordinado por una persona mediante el pago de un salario. Aquí está este otro esquema, ¿no? Que nos habla de los sujetos del derecho laboral, que es el trabajador y el patrón, pero que puede haber respecto del patrón un intermediario, un sindicalista o un centralista, ¿sí? Pero que la relación laboral, el trabajador es esa persona física que presta a otra persona física o moral su trabajo personal subordinado, ¿a cambio de qué? A cambio de dinero. Obviamente, el patrón es esa persona física o moral que eh, utiliza y contrata los servicios de uno o varios trabajadores y que de acuerdo con la salvedad de lo pactado en los usos y costumbres en los contratos mismos, ese patrón también pudiera contribuir a la formación de contratos laborales. Entonces, que los contratos laborales, de manera general, son ese acuerdo de voluntades en virtud del cual el trabajador se compromete a qué? A prestar sus servicios por cuenta ajena, pero con supervisión de la entidad que le corresponda a la persona física o moral. ¿Sí? ¿Puede haber efectos de suspensión de relaciones de trabajo? Sí, desde luego. Esas causas están estipuladas en el artículo 42 de la propia Ley Federal del Trabajo, pero esas las vamos a ver un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bien.
Pues hasta aquí dejamos la clase del día de hoy, muchachos. Espero que les haya sido de mucha utilidad y sobre todo que vayamos viendo esa diversidad de las modalidades contractuales, de las modalidades que existen en cuanto a esa relación individual y colectiva de trabajo. ¿Sí? Seamos precisos y seamos certeros en diferenciar qué oportunidades tengo yo como trabajador, pero también qué mejoras puedo obtener respecto de adherirme a un sindicato, respecto de celebrar contratos colectivos, o si el contrato individual por sí mismo ya me está garantizando derechos y me está generando también obligaciones. ¿De acuerdo? Yo me despido por el día de hoy, les agradezco mucho su atención, pasen un excelente día y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.